La noche estaba en su punto más oscuro cuando Natalia encendió la vela roja sobre el altar improvisado en su habitación. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de ansias. Lo había intentado todo para recuperar a Daniel, pero nada había funcionado. Su obsesión por él la estaba consumiendo, y ahora, en su desesperación, estaba a punto de cruzar un límite del que jamás podría regresar. Las instrucciones eran claras: una fotografía, un mechón de cabello y unas gotas de sangre. Todo debía colocarse dentro de un saquito negro y ser enterrado en un cruce de caminos a la medianoche. Pero lo que el ritual no advertía era que cada amarre tiene un precio, y el suyo estaba a punto de cobrarse con algo más que un simple pago. Al hundir sus dedos en la tierra húmeda para enterrar la bolsa, Natalia sintió algo frío y áspero rozar su piel. No era una piedra. Tampoco era una raíz. Al retirar más tierra, encontró lo que parecía ser un fragmento de hueso humano. Su corazón martilló en su pecho. Sintió un escalofrío recorrerle la columna. Pero lo peor no fue encontrar aquel resto sepultado, sino el susurro helado que le rozó el oído en ese mismo instante. Ahora estás marcada. Las palabras, pronunciadas con una voz gutural y sobrenatural, la hicieron dar un salto hacia atrás. Sus ojos recorrieron la oscuridad del bosque que rodeaba el cruce de caminos, pero no vio nada. Solo sombras, solo ramas agitadas por el viento. Respiró profundo, tratando de convencerse de que su mente le jugaba una mala pasada. Pero lo que no sabía era que ese amarre ya había sido usado antes y que algo más había estado esperando en ese lugar, hambriento de un nuevo pacto. Desde esa noche, Natalia comenzó a notar cosas extrañas. Al principio eran susurros en la madrugada, murmullos que no parecían provenir de ningún lugar en específico. Luego, su reflejo en los espejos parecía tardar un segundo más en moverse. Y entonces, una noche, sintió una presencia en su habitación, una sombra que se cernía sobre su cama, observándola mientras dormía. Lo que comenzó como un simple hechizo de amor se estaba convirtiendo en algo mucho peor. Algo que la estaba atrapando. Y cuando Natalia descubrió lo que en realidad había desenterrado aquella noche, ya era demasiado tarde. Natalia nunca había sido una persona supersticiosa. No creía en brujas, ni en maldiciones, ni en pactos con fuerzas oscuras. Para ella, todo eso eran historias de ancianas, cuentos para asustar a los niños. Pero cuando Daniel la dejó, algo dentro de ella cambió. Su vida dejó de tener sentido. La tristeza se convirtió en obsesión y la obsesión en desesperación. No podía permitir que él siguiera adelante sin ella. No podía soportar la idea de verlo con otra. Fue entonces cuando conoció a la madrina, una mujer de mirada inquietante y voz pausada que atendía en una botánica escondida entre callejones oscuros. Nadie sabía su verdadero nombre ni su edad, pero su fama era innegable. Decían que sus trabajos eran infalibles, aunque tenían un costo que pocos estaban dispuestos a pagar. Si quieres que vuelva a ti, debes estar dispuesta a todo. Natalia asintió sin dudar. Haría lo que fuera. Lo que no sabía era que esa promesa la ataría a algo mucho más peligroso que un simple hechizo de amor. La madrina le entregó un saquito negro con instrucciones detalladas. Debía realizar el ritual en un cruce de caminos, a la medianoche, y enterrar la bolsa con su sangre mezclada con la de Daniel. Así, sus almas quedarían atadas para siempre. Natalia no dudó. Preparó cada detalle y, cuando la luna llena iluminó el cielo, salió en dirección al bosque. El lugar estaba envuelto en una niebla espesa. Los árboles parecían susurrar entre ellos, y el viento frío calaba hasta los huesos. A pesar de la oscuridad, Natalia se arrodilló y comenzó a cavar. Pero en cuanto tocó aquel hueso enterrado, todo cambió. Desde esa noche, su vida se convirtió en una pesadilla. Comenzó a escuchar ruidos extraños en su casa, pasos en el techo cuando estaba sola, golpes en las paredes sin razón aparente. Al principio pensó que era su imaginación, que estaba sugestionada. Pero cuando una noche sintió que alguien se sentaba en la orilla de su cama,
el miedo se convirtió en terror. Intentó contactar a la madrina para pedir ayuda, pero la botánica estaba cerrada. Nadie la había visto en días. Desesperada, Natalia comenzó a investigar más sobre el ritual que había realizado. Fue entonces cuando encontró una advertencia oculta en los libros más antiguos: los amarres no solo atan corazones, también despiertan sombras que buscan algo a cambio. Las sombras ya la rodeaban. Y Natalia estaba a punto de descubrir que lo que había traído a su vida no se iría sin llevarse algo en retorno. A medida que pasaban los días, Natalia comenzó a sentir que algo invisible la observaba constantemente. En su casa, ya no estaba sola, aunque no podía ver a nadie. Las sombras en las esquinas de sus ojos se alargaban y se retorcían cuando no las miraba directamente. Cada noche, el aire en su habitación se volvía más pesado, más frío. En su reflejo, algo parecía moverse, pero cuando se giraba, todo estaba en su lugar. Un día, mientras caminaba por la calle, vio a un niño pequeño, sucio y con los ojos vidriosos. El niño la miró fijamente, pero lo que la sorprendió fue lo que le dijo. «Te vi en el cruce. Te vi con la vela y el hueso». El pequeño desapareció tan rápido como apareció, y Natalia se quedó paralizada. ¿Cómo podía saberlo? Nadie lo había visto, nadie lo sabía. El miedo la invadió de inmediato, pero algo dentro de ella la hizo seguir adelante. No podía detenerse, no ahora. Pero las noches siguientes fueron peores. Natalia comenzó a escuchar murmullos, susurros sin sentido, como si alguien estuviera justo detrás de ella, susurrando palabras incomprensibles. De vez en cuando, sentía el frío en su nuca, como si alguien estuviera respirando sobre su hombro. Sin embargo, cuando se giraba, la habitación estaba vacía. Cada vez que apagaba la luz, la sensación de ser observada aumentaba. No podía dormir. Se pasaba horas en vela, mirando al techo, esperando lo inevitable. Lo peor comenzó cuando las puertas de su casa empezaron a cerrarse solas. Primero fue una ventana, después la puerta de su habitación. Natalia las volvía a abrir, pero al volver a girar la llave, se cerraban con un golpe seco. Algo estaba dentro, algo no quería que se fuera. Desesperada, trató de investigar más sobre el ritual. Descubrió que aquellos que realizaban pactos de brujería podían invocar espíritus oscuros, pero no solo los ataban a ellos, sino que también podían ser perseguidos por esos seres hasta el final de sus días. Nadie que hubiera cruzado esa línea había salido ileso. Una noche, Natalia se despertó por un sonido peculiar, algo que provenía del pasillo. Levantó la cabeza y vio una silueta en la puerta. No podía ver su rostro, pero podía sentir su presencia, su poder. Era como si el aire a su alrededor se comprimiera, volviéndose denso y asfixiante. En un instante, la figura desapareció, pero el miedo quedó grabado en su pecho. Lo que sea que la perseguía ya no estaba esperando. Estaba cerca. A la mañana siguiente, notó algo extraño en su piel. Un símbolo de color negro, pequeño pero visible, había aparecido en su muñeca. Intentó frotarlo, pero no desapareció. Al contrario, parecía volverse más oscuro cada vez que lo tocaba. Se miró al espejo, y el miedo volvió a invadirla al ver que su reflejo no estaba del todo sincronizado con sus movimientos. Como si algo o alguien más estuviera en el reflejo, esperando. Ese día, al salir al mercado, Natalia vio a la misma anciana que la había atendido en la botánica. La mujer la miró con una expresión vacía, y sus labios se movieron lentamente, susurrando. El pacto se está cobrando. Ya no hay marcha atrás. Pero el mayor terror de todos llegó cuando Natalia recibió una carta sin remitente, que solo decía una cosa: vas a pagar con lo que más amas. El aire estaba espeso, denso, como si la atmósfera misma estuviera contra ella. Natalia apenas podía respirar, el temor la envolvía con cada paso que daba. Sabía que lo que había comenzado como un simple intento de recuperar el amor de Daniel se había transformado en algo mucho más aterrador. Esa sensación de ser observada,
esa sombra constante en cada rincón de su vida, ya no era solo una inquietud. Ahora, el mal se había materializado en su vida de una forma tangible, casi física. Una noche, al despertar sobresaltada por un grito lejano, se levantó de la cama, con el corazón acelerado. Las paredes parecían susurrar, y la luz de la luna se filtraba débilmente por la ventana, iluminando el pasillo oscuro. Natalia no quería mirar, pero lo hizo. Cada paso que daba hacia la sala parecía que la tierra misma se hundía bajo sus pies. Algo la estaba esperando. Cuando llegó a la sala, vio la puerta de la entrada abierta. El viento soplaba con fuerza, como si estuviera invitando a algo a entrar. En ese momento, la sombra que la había estado acechando durante semanas apareció frente a ella, tan real como cualquier ser humano, pero con una forma distorsionada, grotesca. Era el resultado de su pacto, la manifestación de lo que había liberado con sus deseos egoístas. La sombra se movió hacia ella con una rapidez antinatural, y Natalia, paralizada por el miedo, no podía apartar la mirada. En ese instante, recordó las palabras de la madrina: un pacto siempre tiene un precio. Lo que más deseas será lo primero que se te arrebate. Natalia no entendió completamente el significado de esas palabras hasta ese momento. La sombra, al acercarse, comenzó a tomar la forma de Daniel, pero con los ojos vacíos y una expresión de horror indescriptible. Era como si su alma estuviera atrapada en ese cuerpo distorsionado, sufriendo en silencio. Natalia intentó correr, pero sus piernas no respondían. La figura, ahora completamente idéntica a Daniel, la sujetó con fuerza, y ella sintió una presión indescriptible sobre su pecho, como si el aire mismo fuera arrancado de su cuerpo. Los susurros que la habían perseguido durante tanto tiempo aumentaron en volumen, se convirtieron en gritos ensordecedores. ¿Qué has hecho?, le dijo la figura con una voz que ya no era de Daniel, sino de algo mucho más profundo, mucho más oscuro. Este es el precio. Lo que más amas, lo que más deseas, te será arrebatado. Natalia luchó con todas sus fuerzas, pero cada vez que intentaba zafarse, la sombra la hacía caer al suelo. En ese momento, todo su ser comprendió la magnitud de su error. Había jugado con fuerzas que no entendía, que no podía controlar. Y ahora, su alma estaba marcada, condenada a pagar el precio de su codicia. La figura de Daniel comenzó a desvanecerse, pero antes de hacerlo, dejó escapar una última risa fría, como un eco distante que resonó en toda la casa. La luz comenzó a parpadear, y las sombras cobraron vida, creciendo y retorciéndose alrededor de Natalia, como si quisieran envolverla por completo. Fue entonces cuando vio la verdad: el precio no era solo su alma. El precio era que ella misma se convertiría en una sombra, una entidad atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos, condenada a perseguir a otros como ella fue perseguida. Aterrada, Natalia cayó de rodillas, suplicando que todo acabara, pero la respuesta fue la misma: no había forma de escapar. La sombra que ella había desatado se la había llevado para siempre. La oscuridad envolvía por completo la casa. No había sonidos, solo el silencio más absoluto, un silencio pesado, como si el aire mismo estuviera muerto. Natalia no sabía cuánto tiempo había pasado desde que la sombra la había arrastrado, pero sentía que su existencia ya no era la misma. Estaba atrapada en un limbo, entre dos mundos, entre la vida y la muerte, sin esperanza de retorno. Las paredes de la casa se desvanecían lentamente, como si ya no formaran parte de la realidad, y todo a su alrededor se transformaba en sombras retorcidas que se alzaban en el aire. El mundo de los vivos se desmoronaba frente a ella, y Natalia entendió que lo que había hecho no solo afectó su vida, sino que también había destapado algo mucho más antiguo, más oscuro, que aguardaba su oportunidad. Desesperada, intentó gritar, pero su voz no salía. Era como si ya no fuera humana. Su alma había quedado atrapada en un vacío, en un espacio entre las sombras, donde las reglas del tiempo y el espacio no existían. La figura que había tomado la forma de Daniel apareció nuevamente, pero esta vez no era solo un reflejo distorsionado.
Su rostro estaba completamente desfigurado, cubierto por una capa de oscuridad que lo hacía irreconocible. La figura se acercó lentamente y Natalia sintió una presión aún más fuerte sobre su pecho. Era la presencia de algo antiguo, algo que había estado esperando en las sombras durante mucho tiempo. Tu alma ya no es tuya. La figura susurró, mientras su rostro se desvanecía en la oscuridad. Eres mía ahora. En ese momento, Natalia comprendió lo que realmente había desatado. No era solo un pacto de amor, era un pacto con lo desconocido, con fuerzas oscuras que no pertenecían a este mundo. La sombra que la había perseguido no solo quería su alma, quería su existencia misma. Quería consumirla, borrarla de la faz de la tierra. De repente, un eco de voces llenó el aire, voces que provenían de las sombras, de los rincones más oscuros de la casa. Eran otras almas atrapadas, almas que, como Natalia, habían caído en el mismo error, buscaban venganza, deseaban liberarse de su condena, pero sabían que su destino estaba sellado. Los ojos de esas sombras brillaban con una luz roja, como si el infierno mismo las estuviera observando, y todas se reunieron alrededor de Natalia, susurrando en su oído promesas de eternidad y tormento. Pero algo más sucedió. Algo que Natalia no había anticipado. En ese momento de desesperación, un reflejo apareció frente a ella. Un espejo antiguo y sucio que nunca había estado allí antes. En el espejo, vio su rostro, pero no era el mismo rostro que recordaba. Estaba envejecida, demacrada, con los ojos vacíos, perdidos, como si su alma ya hubiera sido extraída. Y entonces entendió. El precio del pacto no solo la había marcado físicamente, sino que su alma había sido consumida tanto por el amor como por la oscuridad. Ahora, su existencia misma estaba atrapada entre las sombras, entre un reflejo distorsionado de lo que alguna vez fue. Y lo peor de todo, su destino no acabaría aquí. La figura de Daniel reapareció, pero esta vez con una risa macabra que se fue desvaneciendo en la oscuridad. Natalia ya no era una simple víctima de un pacto roto. Era una sombra más, destinada a caminar en el vacío, esperando a que otro incauto cayera en la misma trampa, para seguir alimentando el círculo infernal de la brujería. Y mientras el eco de su grito se desvanecía, la casa, vacía y muerta, quedaba en silencio. Pero las sombras seguían acechando. Y el ciclo comenzaba una vez más. Ahora que has escuchado la historia de Natalia, ¿te atreverías a jugar con las fuerzas oscuras que acechan en las sombras? ¿Crees que el amor vale el precio de un pacto con lo desconocido? Piensa bien antes de tomar decisiones, porque como vimos en esta historia, a veces el costo de lo que más deseas puede ser más de lo que estás dispuesto a pagar. Las fuerzas que invocas pueden no solo destruir tu vida, sino consumir tu alma de formas que ni siquiera puedes imaginar. Si te ha impactado lo que acabas de escuchar, si te has quedado con el miedo en el cuerpo y la sensación de que algo sigue acechando, entonces este es el momento perfecto para darle like al video, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte más relatos escalofriantes como este. Cada historia que contamos es un recordatorio de que el mundo está lleno de misterios oscuros, de fuerzas que están esperando, solo esperando a ser invocadas. Y quién sabe, tal vez tú también puedas ser parte de una de estas historias. ¿Te atreves a desafiar lo desconocido? Haz clic en el botón de suscripción y asegúrate de activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Porque aquí, en este canal, te llevamos más allá del miedo, más allá de lo que puedes imaginar. El terror nunca termina, siempre hay algo esperando en la oscuridad. Y recuerda, si alguna vez te encuentras en una situación similar a la de Natalia, piénsalo 2 veces antes de dar el siguiente paso. La brujería no es un juego, y los pactos no son algo que se puedan romper tan fácilmente. El precio que pagas puede ser más alto de lo que crees. Nos vemos en el próximo video, si es que te atreves a regresar. El aire era denso, impregnado de un olor a cera quemada y hierbas secas. La vela negra parpadeaba débilmente,
proyectando sombras deformes en las paredes del pequeño cuarto. La única testigo de aquel ritual era la luna llena, colándose a través de una ventana cubierta con cortinas raídas. Susurros ininteligibles rompían el silencio de la noche. Una voz trémula recitaba un conjuro que jamás debió ser pronunciado. Que su voluntad se doblegue, que su corazón solo me pertenezca. Sofía apretaba con fuerza el trozo de papel donde había escrito el nombre de Daniel con tinta roja. Sus manos temblaban. No sabía si por miedo o por la emoción del momento. Frente a ella, la anciana que la había guiado en aquel oscuro camino observaba con una mirada fría, impasible. No había vuelta atrás. Aquel amarre no era como los que se mencionaban en las revistas de adolescentes o en los foros de Internet. No era una simple oración con velas y pétalos de rosa. No. Esto era un pacto, un vínculo sellado con fuerzas que no comprendía. Y lo peor de todo era que ella no había preguntado cuál era el precio. El ritual terminó con un último susurro de la anciana. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía cuando sintió que el aire en la habitación se volvía pesado, como si algo invisible hubiese entrado sin permiso. Sus ojos se clavaron en la vela, que de repente se extinguió con un silbido sordo. Silencio. Un golpe seco en la puerta la hizo sobresaltarse. «Ya está hecho», murmuró la anciana con una sonrisa espectral. «Ahora solo queda esperar». Sofía no podía imaginar que aquella noche marcaría el comienzo de su peor pesadilla. Algo había cambiado en la atmósfera. Algo que ya no pertenecía a este mundo la observaba desde las sombras. Y cuando Daniel comenzó a actuar de manera extraña, cuando su mirada se tornó vacía y su piel se volvió fría como el mármol, Sofía supo que había cometido un error, uno que no podría deshacer. Sofía nunca había creído realmente en la brujería. Para ella, los hechizos, los rituales y los pactos oscuros eran solo supersticiones de gente desesperada, hasta que su desesperación la llevó a cruzar la línea entre la razón y lo prohibido. Todo comenzó con una obsesión. Daniel no era solo un amor pasajero, era el centro de su mundo. Desde el momento en que lo conoció, sintió que no podía dejarlo ir, pero él no parecía sentir lo mismo. Al principio, la trataba con dulzura, con atención, pero poco a poco su interés se desvaneció, como si Sofía nunca hubiera significado nada para él. Los mensajes sin respuesta, las excusas, las miradas vacías, era como si la historia de ellos nunca hubiera existido. Sofía no podía soportarlo, no después de todo lo que había soñado con él. Fue entonces cuando escuchó hablar de una mujer que arreglaba problemas de amor. Una bruja, decían. Alguien que podía hacer que cualquier hombre se arrodillara ante una mujer con un solo ritual. La casa de la bruja estaba al final de un callejón sin salida, en una zona de la ciudad donde las luces titilaban como si estuvieran a punto de apagarse para siempre. El interior olía a humedad y a hierbas secas, y el aire era espeso, casi irrespirable. Sofía se sintió inquieta en cuanto puso un pie en la habitación donde la anciana la esperaba. «Así que quieres que vuelva», dijo la bruja sin que Sofía hubiera abierto la boca. La joven tragó saliva y asintió. «¿Estás dispuesta a pagar el precio?», continuó la anciana con una sonrisa siniestra. Sofía no preguntó cuál era el costo. No le importó. Solo quería que Daniel la amara otra vez, que la mirara como antes, que no pudiera vivir sin ella. El ritual se llevó a cabo esa misma noche. Un nombre escrito con tinta roja, una vela negra, un hilo enredado alrededor de una figura de cera. Palabras en un idioma que Sofía no entendía. Un escalofrío recorriéndole la espalda y una sensación inexplicable de que algo más estaba presente en la habitación, algo que observaba con interés malsano. Cuando salió de la casa, el viento era más frío y el mundo a su alrededor parecía haber cambiado sutilmente. Al día siguiente, Daniel la llamó. Su voz era suave, casi ansiosa. La buscó con insistencia, le dijo que la extrañaba, que no podía dejar de pensar en ella. Parecía que el hechizo
Había funcionado, pero lo que comenzó como un sueño cumplido pronto se convirtió en una pesadilla. Al principio todo parecía perfecto. Daniel estaba más enamorado que nunca. Su mirada reflejaba devoción absoluta. Su voz temblaba al hablarle como si temiera perderla. Sofía se sintió poderosa, deseada, como si hubiera cambiado su destino con sus propias manos. Pero pronto, la felicidad dio paso a la inquietud. Daniel dejó de ser el mismo. Su amor se convirtió en obsesión. No la dejaba sola ni un instante. La llamaba a todas horas, aparecía sin previo aviso en su casa, en su trabajo, incluso en la universidad. La observaba con una intensidad enfermiza, como si tuviera miedo de que desapareciera. Una noche, mientras dormía, despertó sintiendo una presencia en su habitación. Se incorporó de golpe y su corazón casi se detuvo cuando vio la silueta de Daniel, de pie, en la oscuridad, mirándola fijamente. «¿Qué haces aquí?», susurró con la voz temblorosa. Daniel no respondió. Su rostro estaba pálido, su expresión vacía. Sus ojos, normalmente cálidos, eran pozos oscuros, sin vida. Entonces, sin previo aviso, se arrodilló frente a ella, tomó su mano con fuerza y susurró: «Eres mía, solo mía». Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su piel estaba helada, su agarre demasiado fuerte, como si sus dedos se clavaran en su carne. La desesperación en su voz no era normal. Era algo más, algo antinatural. A partir de esa noche, todo empeoró. Daniel no dormía. Pasaba las noches sentado frente a su casa, observándola a través de la ventana. Sus mensajes se volvieron incoherentes, repitiendo una y otra vez frases como «no puedes dejarme» o «si te vas, me llevaré tu alma conmigo». Sofía intentó alejarse. Quiso cortar todo contacto, pero era imposible. Cuando bloqueaba su número, Daniel aparecía en su puerta. Cuando intentaba esconderse, él la encontraba. Lo peor sucedió cuando Sofía decidió terminar la relación. Se encontraron en un café a plena luz del día. Ella tomó aire y dijo con firmeza: «Esto no está funcionando. No puedo seguir contigo». Daniel la miró, y por primera vez en semanas su expresión cambió. Sus labios temblaron y luego sonrió. Pero no era una sonrisa normal. Era una sonrisa vacía, sin emoción, como si estuviera escuchando algo que ella no podía oír. «No puedes irte», susurró. «No puedes romper lo que ya fue atado». Sofía sintió un escalofrío en los huesos. Por primera vez, entendió que algo estaba realmente mal. No era amor lo que Daniel sentía. No era obsesión. Era algo más, algo mucho más oscuro. Esa noche, despertó con un sonido extraño en su habitación, un susurro inhumano, y al girar la cabeza, vio algo que la hizo desear nunca haber hecho ese amarre. El cuarto estaba completamente oscuro, pero Sofía podía sentir que no estaba sola. Su respiración se aceleró al notar un frío antinatural envolviendo la habitación, un frío que no provenía de la noche, sino de algo más, algo que no pertenecía a este mundo. El sonido continuó, un susurro bajo, gutural, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo en un idioma imposible de comprender. Sofía tembló al girar lentamente la cabeza hacia la esquina más oscura del cuarto. Allí estaba Daniel, pero no era él. Su cuerpo estaba rígido, su postura antinatural, como si fuera un muñeco sin vida sostenido por hilos invisibles. Sus ojos, normalmente marrones y cálidos, ahora eran dos pozos negros y vacíos. Sonreía, pero su boca estaba demasiado abierta, como si su piel se hubiera rasgado para mostrar más dientes de los que un humano debería tener. «No puedes dejarme», susurró, pero su voz sonó diferente, más grave, más profunda, como si algo más hablara a través de él. Sofía sintió su estómago revolverse. Quiso gritar, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. Daniel dio un paso hacia ella y con cada movimiento su cuerpo parecía convulsionarse, como si estuviera siendo controlado por algo invisible.
Entonces, la luz de su lámpara de noche parpadeó violentamente y por un breve segundo, Sofía vio algo detrás de él. Una sombra, una figura alta y delgada, con extremidades demasiado largas y ojos que brillaban con un fulgor carmesí. Se aferraba a Daniel como un parásito, susurrando en su oído, hundiendo dedos oscuros en su piel. Fue en ese momento que Sofía entendió la verdad. El amarre había funcionado, pero no de la manera que ella esperaba. Daniel no la amaba. No era él quien la deseaba con locura, era aquella entidad, aquella cosa que se había aferrado a él la noche del ritual, reclamándolo como su marioneta. «No puedes romper lo que ya fue atado», repitió Daniel, su voz distorsionada, su rostro cada vez más desencajado. Sofía sintió que se ahogaba. Su cuerpo estaba paralizado por el terror, su mente gritaba que corriera, pero sus piernas no respondían. Entonces, la sombra movió la cabeza lentamente y la miró directamente. Y en ese instante, Sofía entendió que si no hacía algo, sería la siguiente en ser poseída. Sofía sintió como su piel se erizaba al darse cuenta de la verdad. La sombra la observaba. Su presencia era una masa oscura y retorcida que parecía devorar la poca luz de la habitación. Daniel ya no era Daniel. Su cuerpo era solo un cascarón vacío, una marioneta sostenida por hilos invisibles. Con un movimiento lento y antinatural, él se acercó más. Sus ojos, ahora completamente negros, parecían absorberla. «Eres mía», murmuró de nuevo. Su voz era una mezcla de la suya y algo más profundo, algo inhumano. Sofía reaccionó en un arranque de puro instinto. Se lanzó fuera de la cama y corrió hacia la puerta, pero al tocar el picaporte, una fuerza invisible la empujó hacia atrás con brutalidad. Cayó al suelo con un golpe seco, jadeando de terror. «No puedes huir», dijo la voz distorsionada de Daniel. La sombra detrás de él se movió. Su silueta parecía retorcerse como humo espeso, y entonces una segunda voz habló desde la oscuridad. «El pacto está sellado. No hay escapatoria». Sofía sintió su garganta cerrarse. La bruja. Ella le advirtió del precio, pero Sofía nunca preguntó cuál era. Ahora lo entendía. El amarre no solo había atado a Daniel a ella, había atado algo más a ambos, una entidad oscura, hambrienta de almas, de obsesión, de devoción sin límite. Desesperada, recordó lo que había leído en viejos foros de Internet, en relatos que antes consideraba supersticiones sin sentido. La única forma de romper un amarre oscuro era con sangre. Con el corazón martillando en su pecho, se arrastró hasta la cómoda donde guardaba una tijera. La tomó con manos temblorosas y, sin dudarlo, hizo un corte profundo en su palma. La sangre caliente goteó sobre el suelo y en ese instante la sombra dejó escapar un sonido espeluznante. Daniel se estremeció, su cuerpo convulsionó y un grito gutural salió de su boca. La oscuridad a su alrededor se agitó con violencia, como si algo estuviera siendo arrancado de su interior. Entonces, la luz de la habitación parpadeó una última vez y la sombra se disolvió en el aire, dejando tras de sí un susurro que se evaporó como humo. «Esto no ha terminado». Daniel cayó al suelo, inconsciente. Su rostro estaba pálido, su piel fría como mármol. Sofía se quedó inmóvil, con el pecho subiendo y bajando frenéticamente. No sabía cuánto tiempo pasó hasta que Daniel despertó. Sus ojos volvieron a ser los de antes, pero en su mirada había un vacío que nunca antes había estado allí. Cuando sus labios se separaron para hablar, su voz sonó rota, débil. ¿Qué hiciste?» Sofía no respondió, solo se puso de pie y salió de la habitación, sintiendo en su espalda el peso de algo que tal vez nunca la dejaría en paz. Había roto el amarre, pero en el fondo de su mente una verdad la atormentaba. Algunos pactos nunca se rompen del todo. Sofía creyó que todo había terminado. Creyó que al romper el amarre, aquella presencia maligna desaparecería para siempre. Pero en las noches silenciosas,
Cuando el viento sopla con un murmullo extraño y la oscuridad parece más densa de lo normal, a veces siente que alguien la observa, que algo la sigue. Y Daniel, él nunca volvió a ser el mismo. Aunque recuperó la conciencia y parecía haber olvidado lo ocurrido, hubo algo en él que cambió para siempre. Su mirada era vacía, como si una parte de su alma se hubiera quedado atrapada en aquel ritual. Desde aquella noche, Sofía nunca más volvió a jugar con la brujería. Nunca más buscó atar a alguien a su lado con rituales prohibidos, porque entendió que el amor forzado no es amor, es una maldición. Ahora dime, ¿crees en los amarres? ¿Crees que es posible atar a una persona con fuerzas que no comprendemos? ¿O acaso conoces a alguien que haya hecho un ritual así y haya experimentado algo extraño? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres más historias de terror como esta, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que deba escuchar esta advertencia, porque recuerda, hay pactos que nunca deberían hacerse, y si los haces, tal vez no puedas escapar de ellos. Nos vemos en el próximo relato, si es que logras dormir esta noche. En una noche oscura, cuando el viento parece susurrar secretos al oído, algo siniestro se esconde en las sombras. Una sombra que no pertenece a este mundo, una fuerza que se alimenta de la desesperación humana. ¿Alguna vez has hecho un pacto con lo desconocido? ¿Alguna vez has deseado algo tan desesperadamente que, sin saberlo, caíste en la trampa de la brujería más antigua y oscura? No hagas un amarre. Porque lo que empieza como un simple deseo, puede transformarse en una condena eterna. Este relato comienza en un pequeño pueblo donde la gente habla a media voz de algo oscuro, de algo que nunca se debe mencionar. La historia de una joven que, buscando respuestas, se atrevió a pedirle a una bruja un hechizo, un amarre, con la esperanza de que un amor perdido regresara a su vida. Pero lo que no sabía era que cada palabra de ese hechizo invocaba fuerzas más poderosas de lo que su mente podría imaginar. Un pacto con el diablo, o algo mucho peor, sellado con sangre y desesperación. Todo comenzó con una petición inocente, pero nadie en este mundo está preparado para las consecuencias de lo que significa desafiar las leyes del universo. ¿Sabías que la brujería no perdona? ¿Sabías que los pactos, incluso los que parecen más simples, tienen un precio? Lo peor de todo, es que la joven descubrió esto demasiado tarde, y ahora, lo único que queda es un rastro de muerte y horror que ha marcado su vida para siempre. Si estás dispuesto a escuchar esta historia, prepárate. Porque al final de todo esto, te preguntarás si realmente estás a salvo en este mundo. Y, más importante aún, si algún día serás libre de las sombras que invocaron estos oscuros pactos. Era una tarde fría y lluviosa cuando Clara, una joven de 23 años, caminaba por las solitarias calles del pueblo. Sus botas resonaban sobre el empedrado, mientras el viento helado acariciaba su rostro. Había decidido mudarse a este pequeño pueblo en busca de una vida más tranquila, alejada del bullicio de la ciudad. Nadie podría haberle dicho que en este rincón apartado del mundo, encontraría mucho más de lo que esperaba. El pueblo, con sus casas de madera y techos cubiertos de musgo, parecía inofensivo, pero guardaba secretos oscuros que nadie se atrevía a contar. Una tarde, al entrar en una vieja librería polvorienta en el centro del pueblo, Clara encontró algo que cambiaría su vida para siempre. Entre las estanterías llenas de libros antiguos, encontró un pequeño volumen encuadernado en cuero negro. No tenía título, solo un símbolo extraño grabado en la portada. Lo abrió, y sus ojos se encontraron con palabras escritas en un idioma que no comprendía, pero que le parecían extrañamente familiares. En sus páginas, leía sobre amuletos, rituales y pactos con fuerzas que no pertenecían a este mundo. Despertó una curiosidad en Clara que no pudo ignorar. Algo dentro de ella le decía que aquel libro ocultaba el conocimiento que buscaba. Una noche, cuando el pueblo ya estaba sumido en el silencio, decidió estudiar aquel libro con más detalle. Con cada palabra que leía, algo comenzó a cambiar en ella.
Sentía una extraña sensación, como si el aire a su alrededor se espesara y un frío gélido recorriera su espalda. Era como si las fuerzas que describía el libro empezaran a tomar forma, como si algo le estuviera observando desde las sombras. Esa noche, Clara hizo algo que jamás habría imaginado, realizó un ritual. No sabía por qué lo hizo, solo sentía una necesidad imperiosa de invocar aquello que el libro prometía. No lo hacía por maldad, sino por desesperación. Había perdido al amor de su vida, Javier, y en su corazón estaba convencida de que aquel hechizo, ese pacto con lo desconocido, sería la clave para que él regresara a su lado. Nadie en el pueblo le había hablado de las leyendas que envolvían esos rituales, pero Clara estaba demasiado cegada por su dolor y su deseo de recuperar lo perdido. Sin embargo, lo que no sabía es que, al realizar ese pacto, había abierto una puerta hacia algo mucho más oscuro y aterrador. Un portal hacia el mal, hacia una fuerza capaz de destruir no solo su vida, sino a todos los que se cruzaran en su camino. Desde el momento en que recitó las palabras del hechizo, la atmósfera en el pueblo cambió. Los animales empezaron a actuar de manera extraña, las luces de las casas parpadeaban sin razón aparente y, por la noche, los vientos soplaban con tal fuerza que parecía que el mismo cielo estaba enfadado. Algo estaba despertando, y no sería fácil detenerlo. Las advertencias llegaron demasiado tarde. La joven había sellado su destino, sin saber que la brujería no solo juega con las emociones humanas, sino que también juega con las almas. La oscuridad se había apoderado de su vida y lo peor de todo era que, al hacer el pacto, ella misma había sellado su propia condena. Con el paso de los días, Clara comenzó a notar pequeños cambios en su entorno. Al principio, fueron detalles sutiles que podrían haberse pasado por alto, como el sonido de pasos en la casa cuando estaba sola, o las luces que parpadeaban sin explicación alguna. Pensó que quizás su mente estaba jugando con ella, atormentada por la soledad y el dolor de la pérdida de Javier. Sin embargo, esos pequeños incidentes pronto se convirtieron en algo mucho más perturbador. Una noche, Clara se encontraba en su habitación, leyendo una vez más el maldito libro que había encontrado en la librería, cuando escuchó un susurro. Al principio pensó que era el viento, pero cuando apagó la luz y escuchó con más atención, pudo distinguir claramente una voz que murmuraba su nombre. Clara. La voz sonaba suave, como un canto lejano, pero cada vez más cercana. Sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral y su respiración se aceleró. Miró a su alrededor, pero no había nadie. La casa estaba vacía. El miedo comenzó a instalarse en su corazón, pero lo peor aún estaba por llegar. Esa misma noche, cuando logró conciliar el sueño, se despertó en medio de la oscuridad. El reloj marcaba la hora en que, según las leyendas que había leído en el libro, ocurrían los fenómenos más extraños. Clara se levantó, incapaz de permanecer tranquila, y fue hasta la ventana. Fue entonces cuando vio algo que nunca olvidaría. En el campo frente a su casa, vio una figura encapuchada que caminaba lentamente hacia la casa, como si la estuviera observando desde la distancia. Su corazón latía con fuerza, y sus manos comenzaron a temblar. La figura se detuvo, como si notara su presencia. Clara intentó apartar la vista, pero sus ojos no podían dejar de mirarla. La figura permaneció inmóvil por lo que pareció una eternidad antes de desvanecerse en la oscuridad. La tensión en Clara creció aún más con el paso de los días. Ya no podía dormir tranquila, y los ruidos extraños en la casa se volvieron cada vez más frecuentes. A menudo escuchaba pasos en los pasillos, aunque no había nadie allí. Las puertas se cerraban solas, y a veces, incluso sentía una presencia a su lado mientras caminaba por la casa. Cuando se miraba al espejo, veía algo extraño en su reflejo, algo que no podía explicar. Una sombra que parecía moverse detrás de ella, una figura borrosa que la observaba con ojos vacíos. El pueblo, al principio tan tranquilo, también empezó a cambiar. La gente se volvió más reservada, evitaba el contacto visual y murmuraba entre ellos, siempre con una mirada preocupada.
Algunos decían haber visto luces extrañas en los campos cercanos, otros juraban haber oído risas macabras en la oscuridad. Las leyendas sobre la brujería, que Clara había considerado simples historias, comenzaron a parecer mucho más reales. Pero lo más inquietante fue lo que ocurrió una tarde en el mercado. Clara se encontraba comprando en la pequeña tienda cuando la anciana que regentaba el lugar la miró fijamente. Los ojos de la mujer parecían haber visto más de lo que cualquier ser humano debería ver. «Has hecho un pacto, ¿verdad?», dijo la anciana en voz baja, apenas audible. Clara la miró confundida, pero la mujer no se detuvo. «No sabes lo que has desatado. Nadie que haga un amarre escapa de las consecuencias. Todos pagamos un precio. Algunos más alto que otros». Clara, asustada, intentó dejar la tienda rápidamente, pero la anciana la detuvo con una mano temblorosa. «No hay vuelta atrás, niña. El mal ya está aquí, y no te dejará ir tan fácilmente». Esas palabras marcaron un antes y un después en la vida de Clara. Comenzó a sentir una presión en su pecho, como si algo pesado estuviera aplastando su corazón. Algo oscuro, algo de otra dimensión, había comenzado a arrastrarla hacia su propia perdición. La atmósfera del pueblo se volvía cada vez más opresiva. Las noches se llenaban de extraños susurros y el aire se volvía denso, como si la tierra misma estuviera retorciéndose bajo el peso del pacto que Clara había sellado sin saberlo. Algo estaba vigilándola, esperando su momento. Unos días después, Clara empezó a tener pesadillas cada vez más vívidas. En ellas, veía a Javier, pero no era el hombre que conoció. Era una sombra de lo que había sido, una figura demacrada, pálida, con los ojos vacíos. Se acercaba lentamente a ella, con una sonrisa torcida en su rostro. «Ya no soy yo», decía en un susurro espeluznante, «todo esto es culpa tuya». El rostro de Javier se deformaba mientras las sombras lo devoraban, y Clara sentía su propia alma siendo arrastrada hacia la oscuridad. Despertaba sudorosa, con el corazón a punto de estallar en su pecho. La brujería tenía un precio. Clara lo sabía ahora, pero ya era demasiado tarde. Cuanto más intentaba escapar, más fuerte sentía la fuerza oscura que la rodeaba. Algo se estaba acercando a ella, algo mucho más antiguo y poderoso que cualquier hechizo que hubiera leído. Estaba atrapada, y la puerta que había abierto con su deseo jamás se cerraría. Una noche, cuando la luna llena iluminaba el cielo con su luz plateada, Clara no pudo más. El miedo la había invadido por completo, y sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo a su alrededor. Esa noche, mientras los vientos azotaban con fuerza las ventanas de su casa, Clara decidió confrontar lo que había desatado. No podía vivir con la constante sensación de estar siendo observada, con los susurros que la perseguían a cada paso. Quería terminar con todo eso, aunque no sabía cómo. Se levantó de la cama y fue directamente hacia el sótano, donde guardaba el maldito libro que había desenterrado. Sentía que el libro, que le había prometido tanto, ahora era su condena. Con manos temblorosas, lo abrió nuevamente. Las palabras que allí estaban escritas parecían tomar vida propia, como si se movieran, como si el propio libro respirara. Era como si la oscuridad misma se hubiera adueñado de cada página. En ese momento, algo sucedió que jamás olvidaría. El aire se volvió denso, pesado, y un frío glaciar la envolvió. Clara comenzó a escuchar pasos en el suelo del sótano. Eran pasos firmes, lentos, como si alguien estuviera acercándose. La puerta se cerró de golpe, y las luces parpadearon hasta quedar en completa oscuridad. Clara trató de gritar, pero su voz se ahogó en el silencio. Sabía que algo la estaba acechando, algo que había estado esperando el momento adecuado para mostrar su verdadero rostro. De repente, una figura apareció ante ella, una sombra alta y delgada que parecía estar hecha de la misma oscuridad. No tenía rostro, solo unos ojos profundamente vacíos, negros como el abismo. Clara intentó retroceder, pero las piernas no le respondían. Estaba atrapada en la oscuridad, sin poder moverse. La figura extendió una mano,
señalando el libro en sus manos. Clara lo comprendió en ese instante, había estado jugando con fuego y el precio por su deseo había llegado. La sombra susurró en un lenguaje desconocido, y Clara sintió una presión insoportable en su pecho, como si su alma fuera arrancada de su cuerpo. La sombra comenzó a moverse hacia ella, con una rapidez inhumana. El miedo la paralizó, y no pudo evitar mirar esos ojos vacíos que la observaban fijamente. En ese momento, sintió que su vida estaba a punto de terminar. El mal que había invocado estaba ahora frente a ella, dispuesto a reclamar lo que le pertenecía. «Te has atrevido a desafiar lo que no entiendes», dijo la sombra con una voz grave que reverberó en cada rincón del sótano. «Y ahora pagarás el precio». Con un esfuerzo sobrehumano, Clara logró mover sus manos y comenzó a recitar las mismas palabras del hechizo, con la esperanza de deshacer lo que había hecho. Pero las palabras salieron de su boca distorsionadas, como si el propio libro estuviera cambiándolas. «No hay vuelta atrás», murmuró la sombra, acercándose más, con una sonrisa macabra en lo que sería su rostro, si es que eso pudiera describirse así. Clara cerró los ojos, esperando lo peor, pero entonces algo extraño sucedió. Una luz cegadora llenó el sótano, una luz que parecía provenir del mismo corazón de la oscuridad. La sombra se detuvo en su avance, como si estuviera siendo repelida por la fuerza de la luz. Clara, con los ojos entreabiertos, vio cómo la figura comenzaba a desvanecerse lentamente. Pero antes de desaparecer por completo, la sombra dejó escapar un último susurro. «No creas que esto ha terminado. Lo que has desatado siempre estará contigo. Te marcará por siempre». Cuando la luz finalmente se desvaneció, Clara se encontró sola en el sótano, con el libro en sus manos. Las puertas se abrieron por sí solas y la casa volvió a la quietud. Sin embargo, el aire ya no era el mismo. El peso de lo ocurrido seguía sobre sus hombros. Sabía que lo peor no había pasado. Sabía que algo había cambiado dentro de ella, algo que la seguiría, que la atormentaría, siempre. Clara subió lentamente las escaleras, sin poder evitar el sentimiento de que la oscuridad nunca la dejaría. En sus manos, el libro ya no era solo un objeto. Era una marca, un recordatorio constante de lo que había hecho. Miró por la ventana, y por un instante, creyó ver una sombra moviéndose en la lejanía, observándola. Un escalofrío recorrió su espalda. Lo que había invocado seguía allí, al acecho, esperando el momento de cobrar su precio. Clara intentó regresar a su vida normal, como si lo ocurrido aquella noche fuera un mal sueño del que pronto despertaría. Pero cada paso que daba, cada pequeño movimiento en su casa, la hacía sentir que la oscuridad la seguía, que algo estaba allí, esperando el momento adecuado para reclamar lo que le correspondía. Cada vez que miraba al espejo, veía algo extraño, una sombra que se movía detrás de ella, siempre presente, aunque nunca visible de forma clara. Era como si el pacto que había sellado la hubiera marcado de forma indeleble, y todo lo que tocaba se volvía oscuro, contaminado por la maldición que había desatado. El pueblo, por su parte, comenzaba a cambiar. La gente hablaba en susurros, mirándose de reojo, como si supieran algo que Clara no comprendía. Cada vez que salía, sentía las miradas pesadas sobre ella, las miradas llenas de miedo y advertencia. Nadie quería acercarse, como si la misma presencia que la acechaba estuviera a punto de invadir todo el lugar. No podía dejar de preguntarse si algo de todo esto estaba ocurriendo solo en su mente o si realmente estaba siendo perseguida por fuerzas oscuras más allá de su comprensión. Una tarde, mientras caminaba por las solitarias calles del pueblo, Clara se encontró con una figura familiar. Era la anciana de la tienda, la que le había advertido sobre el pacto, la que había predicho que pagaría el precio. La mujer la miró fijamente, y Clara notó un brillo en sus ojos, una mezcla de compasión y desesperación. «Te dije que no había vuelta atrás», murmuró la anciana. «Lo que has liberado no tiene fin. Ya no eres solo tú la que sufre, sino todo lo que te rodea. El mal ha tocado todo, y no hay manera de detenerlo». Clara sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras.
Las sombras que había invocado ya no solo la perseguían a ella, sino que se habían extendido, como un virus, infectando a todo el pueblo. Esa noche, las luces del pueblo se apagaron una vez más, y Clara escuchó el mismo susurro que la había acechado antes, la misma voz que murmuraba su nombre. Pero esta vez, la voz no provenía solo de su casa. Provenía de todas partes. Era como si el mismo pueblo estuviera bajo el control de esa fuerza oscura, como si las calles, las casas, el aire estuvieran plagados de la maldición que había desatado. El viento soplaba con fuerza, y Clara, aterrada, corrió hacia su casa. Al llegar, notó algo extraño. Las puertas estaban cerradas con llave, pero la luz de la sala brillaba desde dentro. Nadie había estado allí. El miedo la invadió, y se acercó lentamente a la puerta. Cuando la abrió, el aire de la habitación la golpeó como una oleada de frío. La casa estaba en completo silencio, pero algo no estaba bien. La sombra que la había perseguido comenzó a formarse frente a ella, más grande y más clara que nunca. Sus ojos vacíos la miraban con una intensidad insoportable. La presencia estaba allí, en carne y hueso, o más bien, en lo que quedaba de él. Clara intentó gritar, pero su voz no salía. Estaba paralizada por el terror. «Has invocado a algo que no entiendes, Clara», susurró la sombra con una voz profunda, grave. «Tu vida no es más que un sacrificio. No solo a ti, sino a todos los que te rodean. Lo que has hecho no tiene perdón. Estás atada a mí, y no hay forma de escapar». Clara, con los ojos llenos de lágrimas, sintió que la oscuridad la envolvía. A pesar de su miedo, recordó las palabras de la anciana. No hay vuelta atrás. Sabía que su destino ya estaba sellado, pero no entendía el alcance total de lo que había hecho. La sombra se acercó, y en un último intento desesperado, Clara cerró los ojos y comenzó a recitar el hechizo una vez más, esperando que, de alguna forma, pudiera deshacer lo que había causado. Pero las palabras ya no salían de su boca de forma correcta. El hechizo había cambiado, la oscuridad lo había corrompido. En ese momento, Clara comprendió la verdad, lo que había invocado no podía ser deshecho. No solo ella, sino todo el pueblo estaba condenado. Con un último susurro, la sombra desapareció, pero su presencia permaneció. El aire estaba pesado, y Clara cayó de rodillas, llorando. Sabía que el mal ya había ganado. La oscuridad nunca la dejaría en paz. El pueblo, antes tan tranquilo, ahora vivía bajo el yugo de la brujería. Las personas ya no caminaban por las calles, las casas estaban vacías, y el viento que antes era suave ahora soplaba con furia. Clara había desatado algo más grande que su propio sufrimiento. La maldición había invadido todo a su alrededor, y el precio que pagó por su desesperación era más alto de lo que jamás imaginó. La historia de Clara y su maldición es solo un ejemplo de cómo la desesperación puede llevar a decisiones fatales. Pero lo más inquietante es que, a lo largo de la historia, no solo Clara pagó el precio de sus actos, sino que todo lo que la rodeaba también fue marcado por la oscuridad. Cada uno de nosotros, al enfrentarnos a lo desconocido, puede estar abriendo puertas que jamás se cerrarán. Las sombras que Clara desató no son solo fantasías, son advertencias. ¿Te atreverías tú a hacer un pacto sin saber realmente lo que te espera? Piensa en las consecuencias de tus deseos, en lo que podrías liberar sin querer. Si te ha impactado esta historia, si sientes que algo más oscuro te llama, no olvides dejar tu comentario. ¿Qué piensas sobre lo que Clara desató? ¿Alguna vez has sentido que algo invisible te acecha, que las sombras son más que un simple miedo? Cuéntanos tu opinión, comparte este relato con aquellos que también sienten que las fuerzas oscuras están más cerca de lo que parece, y suscríbete a nuestro canal para seguir conociendo historias que no solo te pondrán los pelos de punta, sino que te harán cuestionar todo lo que crees saber sobre lo sobrenatural. Y si alguna vez llegas a cruzar ese límite, si alguna vez decides desafiar lo desconocido, recuerda que no hay vuelta atrás. Las sombras que invocas nunca te dejarán ir. Cada susurro, cada sombra que ves al caminar,
podría ser la señal de que algo mucho peor está esperando por ti. Así que, ¿estás listo para enfrentarte a lo que acecha en la oscuridad, o prefieres dejar la puerta cerrada y seguir en paz? La decisión es tuya, pero cuidado con lo que deseas. ¿Te atreverás a tomar ese riesgo, o te quedarás en la seguridad de la luz?